Y así le damos comienzo a este live, a este entender, a este un poco comprender qué es lo que pasa desde lo emocional en nuestro inconsciente, en nuestra emoción, cómo nos sentimos, cómo nos vivimos en todo este proceso de las enfermedades autoinmunes. Necesito hacer un pequeño ajuste para poder seguir la guía y hablarles ordenadamente. Bienvenidos, bienvenidas, feliz noche. Gracias, aquí hay 2 personas que están en Europa y se están conectando y sé que ya es súper tarde, así que un montón de gracias por acompañarnos, igual a todas las personas que están aquí. Por lo que leo, nos siguen de Centroamérica, nos siguen también de la costa oeste, unas personas en Miami. Gracias por ser parte y por simplemente compartir conmigo, con ustedes, con esta comunidad, todo este espacio. Vamos a estar hablando sobre qué ocurre, por qué se generan, por qué, perdón, si yo les digo que la enfermedad es una excusa noble y que toda enfermedad tiene un lado positivo, alguien va a estar justamente a nivel inconsciente eligiendo en algún punto enfermarse o atacarse o hacer algo en contra de su sistema inmune para quedar expuesto a, y ahora vamos a entender qué es lo que está ocurriendo a nivel mental y a nivel emocional en este proceso que es tan delicado. Para dar un marco de referencia, cuando hay problemas autoinmunes, estamos hablando de que tu sistema inmune, claramente su sistema inmune esencialmente es perfecto. Su sistema inmune es capaz de mantenerlos sanos, mantenerlos a salvo de cualquier enfermedad. ¿Sí? Imagínense que es una biblioteca gigante, una especie de Google de las enfermedades. No, su sistema inmune simplemente elige qué libro tiene que agarrar para saber cómo tiene que proceder para ir en contra de una bacteria, ir en contra de un virus. Cualquiera que sea el patógeno externo, él sabe cómo atacarlo, él sabe cómo procesar. Que ante determinadas situaciones emocionales, ante ciertos factores de cansancio, ante ciertos factores alimenticios, el sistema inmune se deprime y al estar el sistema inmune deprimido, entonces nos hacemos propensos, nos hacemos vulnerables a enfermarnos de determinados patógenos. Y mucha gente empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa con el tema celular? ¿Qué pasa con la herencia genética? ¿No? ¿Qué ocurre con todo este otro gran paquete? Y entonces eso nos va a llevar también al que ocurre con los procesos autoinmunes. Porque en el proceso autoinmune, ¿qué es lo que ocurre? Que este gran bibliotecario que tiene una información perfecta sobre cómo atacar a cualquier agente externo o cualquier patógeno, se equivoca, y lo pongo entre grandes comillas, por favor, y comienza a atacar órganos sanos, comienza a atacar tejido sano, comienza a atacar células. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué está ocurriendo detrás de todo eso, en el cual el inconsciente de la persona en algún punto necesita ese símbolo para lograr vínculo, para lograr respeto, para lograr cuidado, para lograr cariño, para lograr atención, para lograr una forma distinta de afecto, para lograr una forma de validación muy en particular dentro del círculo familiar? Se van a dar cuenta que uno de los elementos comunes que tienen las enfermedades autoinmunes son familias que necesitan sanar. Muchas veces, y lo dice, me lo han escuchado decir en otras ocasiones, lo ha comentado Salvador Minuchin y Virginia Satir en la psicoterapia familiar sistémica, el enfermo no es el enfermo. El enfermo no es nada más, que el portador del síntoma. El que está enfermo es el sistema. Muchas veces, si realmente queremos ayudar a una persona que está sufriendo de una patología autoinmune, si bien es bueno que esta persona vaya a terapia y haga el acompañamiento clínico para poder calmar sus síntomas físicos y haga un acompañamiento psicológico para cambiar el mindset, la forma de pensar de esta persona, y eso es vital. Vamos a chequear ahora qué otras cosas ocurren. Si la persona vuelve a insertarse en un sistema donde constantemente hay dudas, hay desvalorización, hay formas no solapadas de maltrato,
hay formas de menosprecio recurrente, lo crónico, porque el tema con las enfermedades autoinmunes, entre otras cosas, es la cronicidad. Por definición, y en algunos casos ya incluso la práctica, y lo vamos a ver ahora que empiezo a hablar de estas enfermedades, hay algunas enfermedades que simplemente se van a padecer toda su vida, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 1, por ejemplo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el por qué. Pero la condición de cómo elegir tener esa cuota de calidad de vida o no depende de las elecciones que tomes y depende además de cómo se armonice la dinámica familiar en el sistema, ¿sí? Eso tiene que ir de la mano. Si yo saco a la persona, enfermedad autoinmune o cualquier otra enfermedad, la sano y simplemente la regreso al espacio donde enfermó, no va a pasar absolutamente nada. Por definición, los problemas de tiroides, que me estaban preguntando si es una enfermedad autoinmune, sí, son variaciones en la producción de glándulas T3 o T4. Desde un punto de vista, alguien podría decir, bueno, si esto me lo genera una respuesta inconsciente, entonces sí pudiera ser una consecuencia autoinmune. En cambio, si dentro de las consideraciones, como no hay un ataque directo del sistema inmunológico al tejido tiroideo, entonces no se considera una enfermedad autoinmune. Pero más allá de la semántica, vamos a hablar un poco de qué ocurre con las enfermedades autoinmunes. Una de las primeras cosas que yo les invito a tener en cuenta para las personas que están padeciendo alguna variante de la enfermedad autoinmune es su dieta. ¿Qué están comiendo y cómo lo están comiendo? Y además, ¿cuál es el gran mensaje que hay detrás? ¿Por qué les digo esto? Porque el 70% de su salud inmunológica depende de lo que comen. ¿Sí? Si ustedes se acostumbran a comer comida chatarra, ustedes están esforzando enormemente a todo su sistema digestivo, pero muy en particular están sobreesforzando a su sistema inmune, que es el que se encarga de agarrar, ¿no?, todas estas bacterias. No sé si ustedes sabían, pero dentro de nosotros existen millones de bacterias, pero muchas de esas bacterias, o la gran mayoría de esas bacterias, trabajan a nuestro favor. Y es nuestro sistema inmune a lo largo, particularmente, de todo lo que es el colon, de todo lo que es nuestro intestino, el que se encarga de procesar, elegir y decir, bueno, esto sí, estas bacterias nos ayudan, estas no, estas las matamos. Y justamente me dice una persona, bueno, yo tenía altas mis natural killers. Las natural killers son, dentro de nuestro sistema inmune, son estos asesinos naturales que se encargan de detectar cuando hay algún patógeno y atacarlo. El problema cuando se exceden es que ellos son unos soldaditos que están acostumbrados a atacar y comienzan entonces a atacar a nuestras células sanas. La flora intestinal, la mucosa intestinal, nuestro sistema inmune trabajan juntos. ¿Y saben qué otro sistema trabaja ahí? Nuestro sistema nervioso. Es por eso, entre otras cosas, que los efectos del estrés son inmunosupresores. ¿Sí? El estrés puede generar, por ejemplo, que suba mi nivel de cortisol y mi cortisol elevado baja mi sistema inmune, pero además el estrés sostenido que genera alteraciones en el tracto digestivo y las puedes ver muy fácil en el colon irritable, donde se pasa de periodos de estreñimiento a periodos de diarrea, o sea, periodos donde me guardo mucho, retengo mucho y periodos donde suelto mucho. Vamos a ver un segundo qué ocurre en este proceso del colon irritable. Cuando se retiene mucho, el colon solo sabe hacer una cosa, que es absorber lo que está ahí. Dentro del proceso digestivo, ¿no?, el estómago llena de... la saliva agrega un montón de enzimas que le dice al estómago, esto es lo que tienes que procesar. Eso llega al estómago, el estómago le suma en función de este menú, digamos, ¿no?, de enzimas. Dice, bueno, esto es lo que tengo que procesar y asimilar, entonces aquí va esta cantidad de ácido. Eso pasa al duodeno, el duodeno dice, este contenido es muy ácido, yo le voy a agregar agua, ¿no?, para que sea procesable, porque si no toda la mucosa que va a estar en el tracto digestivo quedaría altamente lesionada. Entonces este contenido, que es muy líquido y sumamente ácido, comienza a avanzar y el colon solo hace lo que sabe hacer, que es absorber. Cuando rescata esa cantidad de agua, rescata a su vez una cantidad de nutrientes. Esos nutrientes se los manda al hígado y el hígado se encarga de generar energía, sangre, glóbulos rojos, y es todo un gran laboratorio que procesa y que de alguna manera
si se quiere, termina el ciclo metabólico, es decir, convierte eso que estaba afuera en una energía útil para nosotros, si eso es funcional. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro este alimento y lo lleno de enzimas y lo lleno de ácido y lo dejo en nuestro estómago por 24 horas? ¿Qué ocurre? Se comienza a descomponer. Ya no me saca nutrientes, sino que comienza a sacar toxinas. Pero el colon solo hace lo que sabe hacer. Entonces absorbe estas toxinas, se las manda al hígado y le dice, trabaja. Tienes que encargarte de procesar, generar energía y hacerlo mejor para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los periodos de estreñimiento? Hay enormes cantidades de toxinas dentro del cuerpo y el colon está absorbiendo esas toxinas, por lo cual nosotros nos estamos vulnerando. Dicho en otras palabras, y me permiten el paréntesis escatológico, cuando tenemos relaciones de mierda y aguantamos un montón de porquerías que no nos sirven, solamente porque las justificamos, porque es papá, porque es mamá, porque es nuestra pareja, porque es nuestro jefe, porque es la situación política, no importa la porquería que se estén comiendo, se están haciendo daño. Si ustedes, en vez de tomar acciones al respecto, si no aprenden a poner límites sanos, si no aprenden a valorarse ustedes, se permiten seguir, y de nuevo, perdóname la expresión, pero comiendo un poquito de mierda, ¿sí? Se van a estar lastimando invariablemente, se van a estar haciendo daño y se van a estar vulnerando y su sistema inmune termina pagando esa factura. El otro extremo, la intolerancia, ¿no? Que es la diarrea, suelto todo y gráficamente lo mando a la mierda, suelto todo y mando todo para afuera. ¿Cuál es el problema? Que al mandar todo para afuera también mandé todos los nutrientes. ¿Sí? También mandé todo aquello que me servía para la vida, todo aquello que me generaba energía, todo aquello que me generaba oportunidades, todo aquello que era funcional dentro, no solo de esa comida, sino simbólicamente de esa relación. ¿Sí? Entonces, la intolerancia o la excesiva tolerancia, ambas son patológicas, por eso el gran metamensaje, ¿no? de los problemas autoinmunes es, por favor, aprende a tener relaciones nutritivas, donde tú, como protagonista, tienes que sentirte valorado, querido, apreciado y respetado. Entonces vamos a entrar un poco en cuáles son básicamente las creencias antagónicas que afectan nuestro sistema inmune. Por un lado tenemos un grupo de creencias debilitantes, ¿no? Este grupo de creencias son las creencias que tienen que ver con falta de merecimiento, de amor, cariño, cuidado, protección, ¿sí? Cuando ustedes escuchen a algún padre que le pega a su hijo y le dice, esto me duele más a mí que a ti, por eso te pego para que aprendas. Lamentablemente, ¿sí? No están siendo honestos, ¿sí? Yo te pego para que aprendas, yo te pego porque esto es bueno para ti. Es una ficción, eso es simplemente maltrato. Yo no puedo disfrazar, yo no debo disfrazar el maltrato como una forma de cariño. ¿Sí? Yo te maltrato porque te quiero. Ustedes entienden lo retorcido del gran metamensaje de una persona que luego crece con ese marco de referencias, dice, ok, yo tengo que aguantar dosis de maltrato porque el que me maltrata me quiere. ¿Sí? No, señores, el que lo maltrata. Lamentablemente hay padres que cargan con una cuota de frustración, cargan con una cuota de insatisfacción con respecto a su vida. Y también seamos claros, tienen una cuota de insolvencia, no hay un manual de padre de cómo ser el padre perfecto, ¿no? Entonces cada quien hace, digamos, o esperamos que haga lo mejor que tiene, lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Y eso no siempre sale bien. Cuando hay padres maltratantes, es sencillo, hay niños maltratados. Y parte de estos niños maltratados desarrollan un conjunto de creencias de no merezco cariño, no merezco cuidado, no merezco amor, no merezco protección. ¿Sí? O, además, son los responsables de las miserias de los padres, ¿no? Tienes esta madre que dice, y por tu culpa yo no pude ir a la universidad, y por tu culpa yo tengo una vida desgraciada, porque gracias a que tú naciste, a mí me pasaron estas y todas estas cosas terribles. Entonces, estás creando un niño que desarrolla conciencia de culpa. Y lamentablemente, ¿cuál es la forma predilecta? ¿Cuál es la forma
más trabajada, cuál es la forma más extendida de creencia con respecto a cómo trabajar una culpa? A través del castigo. Entonces, muchas personas que lastimosamente padecen enfermedades autoinmunes crecieron en un marco de desvalorización y además tienen la concepción de que deben ser castigados por las miserias y las cosas terribles que su madre o su padre están pasando en esta vida. Y perdónenme, pero no es así, ¿sí? Su madre y su padre, con sus aciertos y sus desaciertos, si hoy tienen una vida miserable, es porque ellos la eligieron, no porque ustedes nacieron, ¿sí? Ustedes no aparecieron un día en una caja de cereal como un premio en el abasto o se lo sacaron en la lotería, ¿sí? Si se descuidaron en su intimidad y ustedes nacen por un descuido, fue también responsabilidad de ellos y no culpa de ustedes. Se los repito por si no quedó claro, responsabilidad de ellos y jamás culpa de ustedes. Necesitan poder conectarse otra vez con su amor propio. ¿Saben qué cosa eleva el sistema inmune? El amor propio. Y no hablo de ego, ¿ok? Eso lo hemos hablado en otro momento. El ego me compara con el otro. Yo quiero ser el mejor de mi grupo. Yo quiero ser el mejor bla 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 de lo que sea. Yo me comparo con el otro y necesito estar por encima de. Lo cual me dice que hay una falta de amor propio. Cuando yo me quiero a mí, yo digo, soy un tipo maravilloso y me considero maravilloso en todos los aspectos. Y si hay un aspecto en el cual yo no sea maravilloso, sé que tengo una oportunidad de mejora y eso no me hace sentir menos. Yo estoy en paz conmigo, incluso con mis defectos, y estoy en paz a pesar de mí. Eso es amor propio. Porque vamos al otro lado. ¿Qué creencias fortalecen, ¿no?, el sistema inmune? Amor propio, la conexión con el merecimiento de amor, cariño, cuidado, protección, defensa. Y si cometí un error, hago dos cosas. Uno, curva de aprendizaje, ¿sí? En vez de culparme por haberlo cometido, aprendo de mis errores. Punto uno. Punto dos, me perdono. Y si lamentablemente en ese error yo lastimé a alguien, aprendo a pedir perdón. Si pedir perdón no te hace tonto, no te hace bruto, no te hace bruta, no te hace menos mujer o menos hombre. Al contrario, te hace una persona lo suficientemente sana y sensata. Y vuelvo al tema de tener relaciones que sean nutritivas, ¿sí? Una persona aprende de sus errores y luego pide perdón y hace el acto reparatorio para subsanar eso que sea que haya hecho mal, ¿sí? Entonces, desde lo orgánico, lo primero que nos dice el primer llamado de atención que nos está haciendo nuestro inconsciente a través del tema del sistema inmune es: aprende a tener relaciones nutritivas. 1, 2, aprende a valorarte, aprende a quererte, aprende a respetarte, aprende a pedir lo que necesitas, cuándo lo necesitas, cómo lo necesitas y de quién lo necesitas. Eso nos va a permitir, volver al punto 1, que es tener relaciones nutritivas, tener relaciones armónicas, ¿sí? Esto es el gran marco de referencia. Si yo logro que una persona suelte las culpas y asuma las responsabilidades de su vida, ¿por qué? Porque somos todos grandes imperfectos que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Si nosotros aprendemos a hacernos responsables de nuestra vida, aprendo a decir, de esta manera no, de esta manera sí. Contigo definitivamente prefiero evitar el vínculo, contigo sí tengo vínculo, y eso incluye en algunos casos personas de la familia, ¿sí? Está este gran mito social que dice: nadie te va a querer como tu papá y nadie te va a querer como tu mamá. Y en algunos casos les digo, afortunadamente. ¿Por qué? Porque hay gente en el mundo que te quiere más de lo que te quiere tu padre o más de lo que te quiere tu madre, ¿sí? Para muchos, papá y mamá no es más que un vínculo biológico, ¿sí? No es más que un vínculo biológico. El vínculo emocional no viene por añadidura. El cariño es un vínculo emocional que en algunos casos, en el caso de las madres y en el caso de los padres que son realmente amorosos, es una cosa maravillosa, ¿no? Y quizás sea uno de los amores más grandes que existe en el mundo, o el amor más grande que existe en el mundo, pero en otros casos no es así. En el caso en el que no es así, ojalá estos padres pudieran tener la madurez y la sensatez de no dañar a este niño por sus decisiones, de no pasarle esa factura emocional. ¿Por qué? Porque si le pasan esta factura emocional y tenemos, por ejemplo,
un niño, y voy a hablar del proyecto sentido. El proyecto sentido dice, el sentido de vida del niño es darle sentido a la vida de los padres. Entonces, tenemos estos niños que nacen con una diabetes tipo 1. ¿Cuál es la diferencia básica entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 1 hay un elemento que viene de base donde el sistema inmune ataca a las células beta pancreáticas y esta persona no es capaz de producir insulina. ¿Sí? No se produce insulina y en consecuencia no se metaboliza el azúcar. En la diabetes tipo 2 se produce insulina, luego se genera una resistencia en los receptores de insulina, por lo cual cuesta procesar y metabolizar el azúcar, pero todavía se puede hacer. Y son dos tratamientos diferentes. La diabetes tipo 2 puede terminar, ¿sí?, agotando las reservas de insulina, las reservas de células beta pancreáticas en el cuerpo y volverse insulino dependiente. El diabético tipo 1 es insulino dependiente desde el momento que tiene su debut, es decir, desde el momento que el páncreas dice, lamentablemente yo ya no puedo más. Pero vamos a la base emocional, que es lo que nos atañe en este momento. Evidentemente, si tienen una persona diabética, por favor, tengan el acompañamiento con su endocrino. Hay un conjunto de creencias muy en particular con los diabéticos donde 1. Les cuesta mucho ver, reconocer y aceptar su condición. 2. Hay un enorme proceso de negación, por lo general no solo de ellos, sino además la diabetes en la adolescencia normalmente está vinculada a la diabetes tipo 1 y es justo lo que estoy hablando. Les decía, el tema es que mucho del entorno, muy en particular de los padres y muy en particular de la madre, hay una profunda negación al proceso. Y voy a hacer un sondeo muy rápido de algunas cosas que ocurren con la diabetes. Estamos hablando de metabolizar azúcar. Si yo cambio la palabra azúcar por la palabra amor, sí vamos a entender el marco emocional del diabético. Al diabético le cuesta mucho. En el caso del diabético tipo 1, muchas veces siente que no recibe o que simplemente no puede procesar el cariño o el amor o el cuidado como se lo ofrece mamá y cómo se lo ofrece papá. Y empiezo por mamá porque en este caso el vínculo de la diabetes tipo 1 viene por esta carga genética y está muy vinculado a este proyecto sentido. Así que si bien el debut normalmente ocurre en la adolescencia, hablo del diabético tipo 1, viene por una carga donde la madre muchas veces en su vida, y no por esto le quiero culpar, por favor, quítanle la culpa a la madre, son dos procesos totalmente distintos, pero la madre durante mucho tiempo se sintió, por un lado, no tan valorada, no tan querida y no tan especial, y por el otro lado generó un montón de sentimientos, y un montón de creencias con respecto a su capacidad de querer valorar y cuidar a este niño. Así que en este caso la diabetes aparece como una forma inconsciente, muchas veces no es, como una forma inconsciente del niño decirle, ok, ahora me tienes que cuidar más. ¿Sí? Si tú dudaste alguna vez que podías cuidarme, si tú dudaste que podía ser especial, pues te cuento, soy un niño súper especial y necesito cuidados y necesito tratamiento especial, y el gran símbolo es necesito que me dosifiques tu manera de dar cariño, porque es necesario, el amor es vital, como para cualquier ser humano el azúcar es vital, tenemos que pasar por ese proceso. En el caso de la diabetes tipo 2, que estamos hablando de insulinoresistencia, ¿sí?, es una persona que ese amor que recibió lo siente en algún punto amenazador, en algún punto cáustico y le cuesta procesarlo. Y luego muchas veces genera el hábito de cuestionar las otras formas de amor, cariño y cuidado y volvemos al punto de arriba. Estamos muy atados y muy vinculados a este enorme sistema de creencias con respecto al merecimiento. Después posiblemente haga un live sobre cada una de estas enfermedades, pero por ahora quiero que entiendan un poco el gran marco de referencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la artritis reumatoide, ¿no? La artritis reumatoide es una inflamación que genera dolor, rigidez y pérdida de la función articular, ¿sí? ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de... Cuando hablamos de articular, sí, estamos hablando de movimiento. Estamos hablando, si yo pierdo la función articular, tengo rigidez. Esa rigidez no es solo física, sino es una rigidez
mental. Es una rigidez que aparece ante la dificultad de aceptar lo que se hace. ¿Por qué? Porque se ha vivido un proceso de señalamiento y de crítica y de menosprecio, ¿sí? Entonces se le dice a la gente, tú no puedes hacer esto, tú eres malo para esto, mejor que no, ¿sí? Y hay una lluvia enorme de críticas durante mucho tiempo. Esas críticas que el niño recibió de pequeño se vuelven la voz de la conciencia de este adulto. Y este adulto, ¿qué aprende? Aprende a autocriticarse, aprende a autocuestionarse. Y el gran metamensaje, ¿no? Cuando la persona genera rigidez, cuando hacer esto genera dolor, ¿cuál es el mensaje? No hagas, ¿sí? No hagas, porque si haces te van a criticar. Si dejas de hacer, tienes menos riesgo y menos posibilidades de ser criticado, señalado, diezmado o cuestionado. Lamentablemente, la persona que tiene artritis reumatoide durante mucho tiempo tuvo lo que Freud llamaba un locus de control externo, es decir, estaba muy pendiente de la opinión de los demás. Ahora vamos por la esclerosis también. Estaba muy pendiente de la opinión de los demás. Y desafortunadamente esa opinión fue negativa, cáustica, vino en forma de burla, vino en forma de menosprecio, vino en forma de crítica. ¿Qué generó en la persona que tiene artritis? Primero, frustración. ¿Por qué? Porque no importa lo que haga, siempre termina criticado. Luego hay un sustrato de rabia. ¿Cómo se ve la rabia en el cuerpo? Se ve con inflamaciones. Se ve con inflamaciones crónicas, porque lo crónico es la rabia. Ahora, cuando yo tengo frustración y rabia de una manera crónica, la curva emocional tiende a bajar. ¿De qué estamos hablando? De que poco a poco se va generando la sensación de desesperanza. Pues no importa lo que ocurra en la experiencia de esta persona, siente que siempre va a ser criticado y siente que siempre termina siendo cuestionado de alguna u otra manera. Entonces, esa desesperanza desarrolla pena y termina generando en algún punto, ¿qué cosa? Un resentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta más que se hacen ellos es, ¿y por qué siempre me tiene que criticar? ¿Por qué siempre tiene que haber algo malo? O sea, ¿por qué si se supone que mi mamá o mi papá, que son las personas que más me quieren, me critican tanto? ¿Qué puedo esperar del resto del mundo, no? O sea, tengo un concepto totalmente desgastado de la imagen personal, o esta persona tiene más bien un concepto totalmente desgastado de la imagen personal. En algún punto y con algunas similaridades tenemos entonces el lupus, particularmente el lupus eritematoso, ¿no? Que es una enfermedad inflamatoria heterogénea, es decir, esta rabia aparece en muchos órganos, por lo cual esta rabia es una forma disfuncional de mostrar la frustración ante el contacto con los demás. ¿Y dónde arranca el problema de una persona que tiene lupus? Arranca en la familia, muy similar que en la diabetes, solo que se metaboliza y se procesa de una forma distinta. El lupus, de alguna manera, en general ataca riñones, ataca algunas articulaciones, ataca corazón, ataca músculos, ataca cerebro, ¿sí? ¿Qué pienso? ¿Cómo logro el equilibrio emocional? ¿Cuál es la relación con el dinero? Hay una afección a nivel de tejido que muchas veces aparece sobre todo en el rostro, porque la persona que tiene lupus siente que es su imagen lo que está cuestionado. No le gusta la forma con la que tiene que darle la cara al mundo. Eso le genera una profunda tristeza, siente una enorme desvalorización, ¿sí? Por eso es que les digo, es tan importante el tema sistémico. Ahora, tanto en la artritis reumatoide como en la esclerosis, como en el lupus, ¿sí? Si ustedes agarran una definición clínica o agarran a un médico, un reumatólogo, les van a decir, estas son enfermedades crónicas que no se curan. Y aquí es donde hay personas que hacen biodescodificación que entran en profunda discordancia, y yo simplemente les dejo una opinión y dos marcos de referencia al respecto, ¿sí? Si yo defino enfermedad como, ¿sí?, la disfunción de un órgano o un sistema, o la abrupta disfunción de un órgano, un sistema, con unos síntomas y unos signos fijos y una evolución totalmente previsible, yo voy a encontrar, ¿no?, que tengo esta parte disruptiva,
tengo síntomas y signos característicos y tengo una evolución previsible. Necesito síntomas y signos. Eso es la definición de la Organización Mundial de la Salud para yo entender que hay una enfermedad. Pero yo puedo compartir los números de un paciente que tiene lupus, clínicamente hablando, o unos pacientes que tienen esclerosis y llevan años sin síntomas. Entonces el médico les dice, simplemente tú estás en un estado de remisión. Como saben que es una enfermedad autoinmune y por la definición de la medicina alopática, la enfermedad autoinmune no se cura, es una enfermedad crónica de por vida, entonces ellos van a estar enfermos de por vida. Y ahí es donde me preocupa el marco de referencia. Les comentaba, yo tengo un paciente que tiene lupus diagnosticado hace ya casi 11 años, pero de esos 11 años, en los últimos 8 años, es asintomático. Entonces, yo un día le dije, bueno, hagamos una práctica, porque va al médico, el médico lo chequea y le dice, muy bien, estás en un estado de remisión, pero siempre cierra con la sentencia, pero recuerda que aún tienes lupus, que eso no se cura. Y esta paciente me llama y me dice, pero me dice que todavía tengo lupus. Yo le digo, bueno, hagamos algo. Visita a otro reumatólogo. No le digas que tienes el antecedente de lupus y dile que te haga un examen. Dile cómo te ve. Y adivinen qué pasó. Le dijo que estaba perfectamente sana. Entonces, ¿a quién le creó? ¿El médico 1 o el médico 2? Si yo agarro la definición de la Organización Mundial de la Salud, que indica que para que yo pueda tener la sentencia de que hay una enfermedad tengo que encontrar un conjunto de síntomas, yo voy con la fibromialgia. Tengo que encontrar un conjunto de síntomas, entonces si no tengo síntomas, ¿tengo enfermedad o tengo salud? Porque según unas definiciones y unas teorías tengo salud, según otros no tengo salud, tengo una enfermedad solamente en remisión, en una remisión transitoria. Les dejo a ustedes sacar las conclusiones, ¿sí? Porque esto mismo me está pasando con una paciente que tiene esclerosis y ahora voy a la esclerosis, pero ya no tiene síntomas, ¿sí? Entonces, hay mucho ahí de cómo yo defino a la enfermedad. Hablé de artritis, hablé de lupus, estamos hablando de sistemas, entonces esto me lleva a otra enfermedad que de alguna manera las une a los dos, que es el síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren básicamente implica una resequedad en ojos y boca, es decir, baja el nivel del lagrimeo y baja la salivación. Suele ocurrirle a las personas que tienen lupus con mucha frecuencia, que también desarrollan síndrome de Sjögren, o a personas que tienen artritis. Estamos hablando, si yo encuentro una persona que no llora, por definición, ¿qué diría? Que es una persona fuerte. Desde lo fisiológico o desde lo fisiopatológico yo entiendo, esto genera síndrome de ojo seco, genera irritabilidad ocular, y yo entiendo entonces que una persona que tiene síndrome de Sjögren es una persona que le dijeron que tenía que ser fuerte. Los hombres no lloran, o en este caso como mujer no importa, no puedes llorar, no puedes demostrar debilidad porque eso es terrible, no puedes pedir ayuda, tienes que generar autosuficiencia. Tienes que tragar grueso, entonces por eso también ocurre este problema de la salivación. Y volvemos al tema, si yo tengo una mala salivación, tengo una mezcla enzimática pobre, por lo cual la comida que llega al estómago no llega debidamente preparada. Así que si tienen síndrome de Sjögren o conocen a alguien con esta patología, lo primero que les invito es mastiquen mucho y con calma, y aprendan a masticar mucho y con calma para poder, ¿sí?, procesar estos alimentos de mejor manera, para que cuando lleguen al estómago tengan la cantidad y la mezcla correcta de ácidos, para que cuando estos ácidos cuando este alimento llegue al colon, llegue de una manera procesable para que ustedes puedan defenderse mejor y puedan nutrirse mejor del medio ambiente. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la salivación? Ocurre que la salivación también varía cuando la gente miente mucho o no. Cuando hay mayores procesos de ansiedad, cuando hay mayores procesos de mentira, hay una hipersalivación. Entonces, muy seguramente encontremos que una persona que tiene síndrome de Sjögren, vamos a encontrar que en su familia el manejo de la verdad y de lo que son estas verdades universales y estas verdades particulares tiene una manera, llamémosle, un poco peculiar de vivirse, ¿no? Las verdades aplican para los demás, pero no aplican en casa. Empezamos a encontrar doble moral, empezamos a encontrar que hay muchas otras cosas
detrás de esa disfunción, ¿no? Y por eso, luego hay personas, por eso el síndrome de Sjögren ocurre mucho con personas que tienen artritis o que tienen lupus. Si no saben qué hacer sin terminar siendo expuestos, sin terminar siendo criticados, y por ahí extendemos el resto del discurso. Otra de las patologías autoinmunes muy común en estos tiempos tiene que ver con las personas que son celíacas. El problema con la enfermedad celíaca es una enfermedad igual, que básicamente se resume como resistencia al gluten, y si yo lo busco desde la parte simbólica, entonces hablamos del germen, hablamos de la semilla, hablamos de un problema por la dificultad para aceptar a este gran símbolo que es papá. ¿Por qué? Porque lo que da papá no es nutritivo, o la forma en lo que lo da papá no es nutritivo, por lo cual todo el símbolo de papá también se vuelve poco nutritivo y se vuelve muchas veces per se una amenaza. ¿Qué ocurre a las personas celíacas, digamos, dentro de las otras, o dentro de los otros problemas, no solo vinculados a la intolerancia al gluten, sino que empiezan a tener problemas visuales? ¿Por qué? Porque lo que les cuesta en el fondo es tener que ver, reconocer y aceptar eso que es papá, eso que ofrece papá, esa forma de símbolo en la cual la relación lamentablemente no es la más nutritiva. Por eso luego se generan otro tipo de debilidades que, al de nuevo afectar nuestro intestino, afectan nuestro sistema inmune y tienen otras consecuencias. Seguimos entonces como haciendo un pequeño paseo rápido. ¿Qué pasa con la esclerosis, ¿no? La esclerosis múltiple, así como decíamos que en la artritis hay una inflamación justamente en la parte articular, en la esclerosis la inflamación va a venir más hacia la parte nerviosa, ¿sí? Eso me genera un dolor en el músculo. Músculo es acción, ¿sí? El problema con la gente que tiene esclerosis es que tiene además problemas de visión, dolores musculares, dolores y debilidad muscular. Hay una enorme sensación de cansancio, hay una sensación de pesadez en las extremidades, hay una forma de entumecimiento. El gran metamensaje es: no hagas, ¿sí? No hagas. Proceso distinto, resultado distinto, una emoción desde la simplificación, por favor, pero es una emoción que sigue diciendo: por favor, no hagas, ¿sí? No hagas, porque lo que hagas te lo van a criticar, lo que hagas te lo van a juzgar, ¿sí? Yo le diría y le digo a la gente que tiene esclerosis, y les recuerdo con mucha frecuencia, les digo, este ejemplo me lo pueden haber escuchado en alguna otra oportunidad, le digo: un halago o una crítica es un regalo. Si yo te digo: yo te regalo esto, y tú me dices: no lo quiero, Gabo, gracias, ya tengo uno. ¿De quién es? ¿Tuyo o mío? ¿Es tuyo o es mío? Tú lo rechazaste, es mío. Si tú lo aceptas, es tuyo, ¿cierto? Si yo te digo: oh, qué linda o qué lindo eres, y es un halago, la gente tiende a aceptar los halagos, pero no crean, no todo el mundo lo hace, ¿sí? En el momento que tú lo aceptas, el halago es tuyo. Ahora, si yo te insulto y te digo que eres tonta o tonto, o bruta o bruto, o gorda o gordo, o lo que sea el insulto que a ti te mueva, ¿lo hace real el hecho de que yo lo diga? ¿El hecho de que se supone que yo sé de cuerpo? ¿Que se supone que sé de las relaciones humanas? No. Si tú me crees que tú eres una tonta, tú eres entonces una tonta. Pero eres una tonta porque me crees, no porque yo lo haya dicho. O tonto, o gorda, o gordo, o flaco, o flaca, no importa. Sea cual sea el insulto que a ti te mueva, es un regalo que te hace la gente. ¿Qué le pasa a la gente que sufre de esclerosis, o de síndrome de Sjögren, o de artritis, o de fibromialgia? No importa. Un elemento común que tienen todas las personas que tienen enfermedades autoinmunes es que dependen mucho de la validación externa, muy en particular de la validación de la mamá, ¿sí? De la mamá y de la familia. O sea, necesitan que la familia les digan: wow, lo hiciste bien, eres una buena persona. Porque han dicho durante tanto tiempo: no sirves para nada, te vas a quedar sola, no sé quién te va a aguantar, solamente yo soy capaz de tolerarte, porque de verdad que con el carácter que tienes nadie en tu vida va a lograr jamás
no vas a poder hacer feliz a nadie, etcétera, 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 ¿no? Aquí me dicen, ¿qué pasa con la debilidad muscular? La debilidad muscular, muy vinculado a cosas que ya hemos dicho y muy vinculado, por ejemplo, al problema de esclerosis. Detrás de la debilidad muscular hay un enorme cuestionamiento con respecto a lo que se puede hacer por un lado, y por el otro lado hay una enorme cantidad de dudas y de desvalorización, ¿sí? Se critica mucho a la persona, se le dice que no lo puede hacer, se le dice que va a fallar, se le dice que jamás lo va a lograr, se le dice que para qué lo intenta ni siquiera si es tal o cual cosa. Si quieren entonces aprovechar y valorar a la persona, permítanle equivocarse, que es lo peor que puede pasar. Se equivoca y aprende y la vida continúa y puede continuar de maneras maravillosas, ¿sí? Entiendan que es simplemente una posibilidad a aprender. Ahora, si yo me critico, si yo me castigo, si yo me cuestiono por eso que no me salió como yo esperaba, pues comienzo a desarrollar un montón de patologías. ¿Por qué? Porque mi inconsciente va a decir, Gabo, no lo hagas. Si lo haces te van a criticar, te van a decir que eres tonto, que te equivocaste, que dijiste algo mal públicamente. Imagínate, con toda la gente que te ve, bla, 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 ¿no? ¿Y qué ocurre? Mi cabeza crea la amenaza, mi cuerpo reacciona ante la amenaza. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo del limón? Ocurre exactamente lo mismo. Si yo creo que una amenaza existe, para mí es real. No importa que esté solo en mi imaginación. Es suficiente que esté en mi imaginación. ¿Sí? Es suficiente. ¿Qué pasa con la degeneración de tejidos? ¿Sí? Lo único que sabe hacer nuestro cuerpo es regenerarse. Si yo pongo a mi cuerpo en piloto automático y no le meto ninguna otra información, mi cuerpo automáticamente solo va a sanar y a regenerarse porque es lo que está programado a hacer. Lo que está en nuestra memoria celular es la regeneración y el instinto de supervivencia. Si nos ponemos en automático, eso es lo que vamos a hacer. Si comenzamos a pasarle otros mensajes, que no puedo atacarlo porque es mi papá, no le puedo poner límites porque es mi mamá, no le puedo decir lo que quiero porque es mi jefe, no me merezco nada mejor, esta es la cuota de cariño solo que yo puedo recibir, jamás voy a ser exitoso. Si yo empiezo a creer en esos mensajes, ya lo logré. Creí en un montón de mensajes desvalorizantes y en consecuencia mi cuerpo reacciona desde la desvalorización. ¿Sí? Entonces chequen cuáles son las enfermedades chequen cuáles son los mensajes que le están pasando a estas personas y desde cuándo. Porque, por ejemplo, encontramos a las personas que tienen fibromialgia. Las personas que tienen fibromialgia, por lo menos las personas con las que yo he podido trabajar, tienen varias cosas, ¿no? Tienen una ligera dosis de angustia, por lo cual tienen enormes trastornos de sueño, tienen sensación de fatiga, tienen una hipersensibilidad muscular, tienen dolor. Y la fibromialgia suele aparecer normalmente, tiene como dos desencadenantes emocionales. Desencadenante 1, un estrés crónico sostenido ante el cual el cuerpo se quiebra. Punto 2, un evento estresante o un evento traumático que genera la aparición de la fibromialgia. Ahora, ¿qué he encontrado yo en las personas que tienen fibromialgia? Que son personas maravillosas, son personas divinas, son personas solidarias, son personas que hacen mucho, sobre todo en su familia, y que por lo general lo que no tienen es una creencia de su familia. Es decir, una persona que sufre fibromialgia se puede despertar, o una persona que sufre de esclerosis, de arteriosclerosis o de esclerosis múltiple, se puede despertar con un enorme dolor muscular que ustedes no se imaginan. Si no lo han vivido, no se imaginan lo doloroso que es eso. ¿Y qué es lo que normalmente le dice a la familia? Ay, ya va a empezar con tus cosas, ya va a empezar con el drama. Ay, sí, me duele, gran cosa, tómate una pastilla. ¿Será que no puedes con ese dolor? Tú sí eres dramático, tú y tus temas, puro show, puro show. Y no saben lo que está pasando a esta persona por dentro. Esta persona por dentro, en el fondo, lo que quieres es que le digas cómo estás, cómo te ayudo. Que reconozcan todo lo que hacen. De nuevo les digo, la gente con fibromialgia con la que yo he tenido la oportunidad de trabajar son personas súper nobles, son personas súper solidarias, son muy entregadas, pero son codependientes. ¿En qué sentido? En que siguen esperando que finalmente papá, finalmente mamá, finalmente mi hermano, finalmente mi pareja reconozca todo lo que yo hago por ellos.
El problema es que hacen tanto por los demás que dejan de ser por ellos mismos. Por eso duele tanto. Por eso está esta sensación de desamor. Por eso está esta sensación de desasosiego. Por eso está esta sensación de soledad en el fondo, ¿sí? Porque ustedes se han abandonado. No ustedes, digo, las personas que han tenido estas enfermedades autoinmunes. Entonces, quieren aprender a sanar una enfermedad autoinmune y con esto, esta idea quiero que la entiendan. A mí cuando la gente me llega angustiada y me dice, Gabo, no entiendes, tengo una enfermedad autoinmune. Le digo, es maravilloso. Y me dice, ¿cómo que maravilloso? No te estoy diciendo, es una enfermedad autoinmune, no me puedo tomar una pastilla, un corticoide y bajar la inflamación y ya. Digo, es que eso es lo maravilloso. Como es autoinmune, está aquí y está aquí. ¿Qué piensas tú de ti? ¿Qué sientes tú de ti? Y voy a lo que dicen los médicos. Ok, una enfermedad autoinmune puede quedar en remisión. Y adivinen qué, puede quedar en remisión el tiempo que ustedes quieran, ¿sí? Hay que cambiar hábitos mentales. Como es autoinmune, es tu sistema inmune el que está atacando a la célula o al conjunto de células, músculo, nervio, tejido, hueso, articulación. ¿Sí? Por ahí alguien comentaba qué pasa con un disco degenerado, ¿no? El disco tiene que ver, o sea, los discos, la columna, tiene que ver con huesos, tienen que ver con creencias, columna tiene que ver con creencias bases, con valores, con nuestra historia de vida, ¿no? Con cómo hacemos las cosas, cómo manejamos nuestras responsabilidades, cómo manejamos nuestras emociones, cómo manejamos nuestras finanzas, todo aquello que es básico y un pilar para nosotros, ¿sí? Si el problema es autoinmune, el problema es que ustedes son muy duros con ustedes. Ustedes no necesitan que venga un tercero a decirles que son malos o que son una porquería o que no sirven para nada porque ustedes se los repiten a diario. Ustedes lamentablemente pueden pasar por un programa de meditación maravilloso o se sientan a hacer afirmaciones, yo soy una persona maravillosa, yo lo creo, me merezco la prosperidad del mundo, y la vocita en el fondo de su cabeza le dice, pero no te cansas de decir tantas tonterías en voz alta, por Dios, ¿sí? Ustedes son demasiado duros con ustedes. Y en serio, la gente con la que yo he trabajado, que tiene patologías autoinmunes, son de un corazón hermoso con los demás, pero son sumamente injustos, son sumamente duros con ustedes mismos, ¿sí? Eso, que el problema sea autoinmune, los deja descansar en una gigantesca posibilidad de sanación. Porque en el momento en el que ustedes comiencen a ser más compasivos, y escúchenme bien, la compasión tiene que ver con el amor. La lástima es peyorativa. La lástima es pobrecito, qué tonto. La lástima menosprecia. Jamás le voy a pedir que sientan lástima, ni por ustedes ni por nadie, ¿sí? Pero sí que sientan compasión, que sean capaces de apiadarse y sentir piedad por ustedes, por su historia, por las cosas que no salió como ustedes esperaban, por las cosas que les costó aprender, por los eventos traumáticos que lamentablemente muchos de ustedes sé que han compartido y sé que han sido en muchos casos incluso víctimas de situaciones que escapan o que escaparon de su alcance. Ahora, una persona que sufrió alguna forma de abuso en su infancia es hoy una víctima, ¿no? Y bueno, mira, me dice, ¿cómo que no? Claro que no. Fue una víctima en ese momento en su infancia. Eso sí. Y jamás voy a justificar, por favor, al victimario. Pero si hoy se ven como una víctima, ustedes se van a relacionar desde el rol de víctima. Entonces, ¿qué van a hacer? Buscar un victimario para poder decir, viste, la vida es dura, me siguen jodiendo, no puedo confiar en los hombres, no puedo confiar en las mujeres, no puedo confiar en mis amigos, no puedo confiar en mis socios, porque soy una víctima y necesito victimarios para pasar por la profecía autoconfirmada de que los demás son personas de poco fiar y que la vida es dura. O me quedo esperando eternamente a mi Salvador o a mi Salvadora, que venga y me ponga en sus brazos y me lleve a un lugar seguro, ¿sí? Señores, olvídenlo, ¿sí? Olviden todo ese trauma, háganse responsables de su vida, ¿sí? Hacerse responsable es, si me equivoqué y pido disculpas. Y si me equivoco, aprendo del error. Se llama curva de aprendizaje. ¿Cómo se llama el método científico? Se llama ensayo y error. Pero divina la doble moral de muchos de ustedes que les permite a los científicos
Equivocarse un montón de veces y ustedes van a decir, oh, es que estaban ensayando. Ellos no se equivocan, ellos ensayan. ¿Ok? Y cuando logran un acierto, cambian el mundo. ¿Y por qué entonces ustedes no se pueden decir que están en un proceso de ensayo en su vida y se tratan desde el amor y se tratan con cuidado y se tratan con cariño, y si se equivocan no digan, está bien, me equivoqué, sino digan, estoy ensayando una forma mejor de ser asertivo en mi vida? Trátense con cariño, trátense con compasión, sean más piadosos con ustedes. Hagan un ejercicio del espejo, díganse todos los días 3 cosas bonitas que a ustedes les guste, en presente y en positivo. El pasado no existe. ¿Cómo que sí? No, el pasado no existe. Existe solamente el presente subjetivo. Eso quiere decir que si yo rescato a la víctima, yo soy una víctima hoy, pero porque estoy rescatando a la víctima. Si yo rescato el aprendizaje, si yo rescato el sobreviviente, si yo rescato mis fortalezas, o aunque sea rescato el alivio de que eso ya no está pasando y que ahora tengo una voluntad y una vida diferente. Adivinen qué pasa con su sistema inmune. Se va para el cielo. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos hablando de tomar acciones a favor de la vida que ustedes quieren, ¿sí? Sé que es difícil porque son hábitos mentales, pero por favor, suelten la dependencia emocional de su familia, de sus padres, de su padre, de su madre. Suelten esa dependencia emocional y esa necesidad gigante de aprobación. ¿Pero por qué buscan aprobación afuera? Porque no la tienen adentro. Entonces necesitan que el otro les digan, sí, eres lindo, sí, eres linda, sí, eres bueno. Wow, lo hiciste, esta vez la hiciste bien. Crean en ustedes, caramba. ¿Sí? Quiéranse. Pongan límites, digan de esta manera no, trátame con cariño, trátame con respeto. Cuando lo hagan ustedes, con ustedes, hacerlo con los demás va a ser fluido y natural. Si no saben hacerlo, si les cuesta hacerlo, si son sumamente duros, cáusticos y críticos con ustedes, vengan, yo los ayudo, les ayudo a quererse, cuidarse, reconocer las cosas maravillosas, cambiar ese mindset, cambiar esa estructura de pensamiento, tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Es importante entender que nosotros muchas veces, ¿no? Mírenlo de esta manera, cuando necesitamos aprender a leer y escribir, fuimos al colegio. Cuando necesitamos aprender una carrera, fuimos a una universidad. Cuando necesitamos aprender cómo vivir mejor, ¿a dónde vamos? Vamos con un terapeuta y hacemos terapia. No porque nos la sabemos todas, sino porque alguien nos puede ayudar, nos puede entregar modelos de pensamientos distintos a nosotros, que nos permite vernos en un espejo y decir, wow, de verdad que yo soy más bonita, más bonito, más inteligente, más agradable, más noble de lo que me estaba viendo. Entonces, aprender a verse con los ojos del amor, con los ojos de la compasión, con los ojos de la comprensión, es un proceso hermoso. Y se los digo porque fui paciente durante muchos años y porque sigo teniendo mi coach y sigo teniendo mi terapeuta, ambos, ¿sí? Entonces yo creo profundamente en la terapia porque aprendo a verme distinto y porque durante estos 20 y tantos años he ayudado a un montón de personas a verse distintos. Recuerden, la bendición de las enfermedades autoinmunes es que son autoinmunes y que dependen en ustedes. Si ustedes aprenden a verse, tratarse, pensar y sentir mejor con respecto a ustedes mismos, señores, ustedes van a sanar, ¿sí? Gracias por acompañarme, gracias por su tiempo. Este live lo van a encontrar colgado aquí, así que lo pueden compartir con sus amigos, y si no, dentro de una semana o quizás un poco menos, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Bendiciones y gracias por acompañarme. Y si te gustó este contenido, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.